La parola di Dio ci introduce oggi in modo speciale nel significato del tempo, La nel palabra de capire Dios che nos il introduce tempo hoy en forma especial non en è el una significado del realtà tiempo, estranea a Dio, en el comprender que el tiempo no es una semplicemente realidad perché extraña a Egli Dios, ha voluto rivelarsi e salvarci nella storia, nel tempo. simplemente porque Él ha querido Il revelarse y salvarnos en significato la del historia, tempo, en el tiempo. la temporalità è l'atmosfera dell'Epifania di Dio, ossia della manifestazione del mistero di Dio e del suo amore concreto. El significado del tiempo, la temporalidad, Infatti, es la atmósfera de la il epifanía de tempo Dios, è es il decir, de la messaggero di Dio, manifestación de Dios y de su come amor diceva concreto. San En Pietro efecto, Fabra. el tiempo es el mensajero de Dios, como decía San Pedro La Fabro. liturgia d'oggi ci ricorda la frase dell'Apostolo Giovanni: Figlioli, è giunta l'ultima ora. La liturgia de hoy nos E recuerda quella la di San frase del Paolo apóstol che ci Juan: parla di Hijos pienezza del míos, tempo. ha llegado la última hora. Y la de San Pablo, que nos Il habla giorno de la d'oggi plenitud del ci tiempo. manifesta come il tempo che è stato, per così dire, toccato da Cristo, il Figlio di Dio e di Maria, e da Lui ha ricevuto significati nuovi e sorprendenti, Por lo que el día de hoy nos è manifiesta como el diventato tiempo que ha il sido, tempo por así decir, salvifico, tocado por Cristo, el Hijo de cioè Dios y de María, il y ha tempo recibido de Él definitivo di significados salvezza nuevos y e di sorprendentes. grazia. Se ha vuelto el tiempo salvífico, es decir, Tutto el tiempo questo definitivo de ci salvación y induce de a gracia. pensare alla fine del cammino della vita, alla fine del nostro cammino. Ci fu Y un todo esto nos inizio invita a pensar en e el ci final sarà del un camino de la termine, vida, al final de nuestro un camino. tempo per nascere Hubo un comienzo y e un habrá un tempo final, per morire. un tiempo para nacer y un tiempo Con para questa morir. verità, alquanto semplice e fondamentale e alquanto trascurata e dimenticata, la Santa Madre Chiesa ci insegna a concludere l'anno e Con anche le esta verdad nostre bastante giornate simple y fundamental, con un así esame como di descuidada coscienza, y olvidada, la Santa Madre attraverso il Iglesia nos quale enseña a concluir el año ripercorriamo y también quello che nuestros è días con un accaduto. examen de conciencia, Ringraziamo il a Signore través del per cual quello volvemos a bene recorrer che lo que ha abbiamo ocurrido. ricevuto Damos e che gracias al abbiamo Señor potuto por todo el compiere bien que e hemos in pari recibido tempo y que hemos podido cumplir, ripensiamo alle y nostre al mismo tiempo mancanze volvemos a e ai pensar en nostri nuestras peccati. faltas y nuestros pecados, Ringraziare e chiedere perdono. agradecer y pedir perdón. È quello che facciamo anche oggi, al termine di un anno. Lodiamo il Signore con l'inno Te Deum Es lo que e hacemos nello también hoy stesso al terminar tempo el año. gli chiediamo Alabamos al perdono. Señor con el himno del Te Deum y al L'atteggiamento mismo del tiempo le pedimos ringraziare perdón. ci dispone La all'umiltà, actitud de agradecer nos a dispone a la humildad, riconoscere e a accogliere i reconocer doni y a del Signore. acoger los dones del Señor. L'Apostolo Paolo riassume nella lettura di questi primi vespri il motivo fondamentale del nostro rendere grazie a Dio. Egli ci ha El fatti i suoi apóstol figli. Pablo resume en la lectura de estas Ci ha primeras adottati vísperas come el motivo figli. fundamental de nuestro dar gracias a Questo Dios. dono Él nos ha hecho immeritato hijos ci suyos, riempie di una nos ha adoptado gratitudine como colma di hijos. stupore. Este don inmerecido nos llena de una gratitud Qualcuno colmada de potrebbe estupor. dire, ma non siamo già tutti suoi figli per il fatto stesso di essere uomini? Alguien podría Certamente, decir, perché ¿pero Dio no è somos padre ya di ogni todos hijos persona che suyos por viene el al hecho mondo, mismo de ser hombres? ma senza Ciertamente, dimenticare che siamo porque da Dios Lui es Padre de toda allontanati persona que a viene al causa mundo, del peccato pero sin originale olvidar que somos che ci ha alejados separati dal a nostro causa del Padre. pecado original que nos La ha nostra separado de nuestro relazione Padre. filiale è Nuestra relación profondamente filial ferita. está profundamente herida. Per questo Dio ha mandato suo Figlio a riscattarci. Por ello, Dios ha enviado a su Presto Hijo a del suo rescatarnos sangue. con el precio de su E sangre. se c'è un riscatto è perché c'è una schiavitù. Y si hay un Noi rescate es porque hay una eravamo esclavitud. figli, ma siamo diventati schiavi, seguendo la voce del maligno. Nosotros Nessun éramos altro hijos, ci pero riscatta nos da quella volvimos schiavitù esclavos, sostanziale siguiendo la voz del se non maligno. Gesù. Nadie nos che ha rescata por assunto la aquella nostra esclavitud carne per sustancial, la Vergine sino Maria Jesús, ed è que ha morto sulla asumido nuestra croce per carne de la Virgen liberarci, María y murió en la cruz liberarci dalla para schiavitù liberarnos del de la peccato esclavitud del e pecado restituirci y la devolvernos la perduta condición condizione filial filiale. perdida. La liturgia di oggi ricorda anche che
Nel principio, prima del tempo, c'era il Verbo. La liturgia de hoy recuerda también que en el principio, antes del tiempo, era la palabra, y la palabra se hizo hombre. Y por ello afirma San Ireneo, este es el motivo por el cual la palabra se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre entrando en comunión con la palabra y recibiendo así la filiación divina, se volviera Hijo de Dios. Contemporaneamente, il dono stesso per cui ringraziamo è anche motivo di esame di coscienza. Al mismo tiempo, el don mismo por el que agradecemos es también motivo de examen de conciencia, de revisión de vida personal y comunitaria. Viviamo da figli o viviamo da schiavi? Viviamo da persone battezzate in Cristo, unte dallo Spirito, riscattate. Del preguntarnos cómo es nuestra forma de vivir, ¿vivimos como hijos o como esclavos? ¿Vivimos como personas bautizadas en Cristo, ungidas por el Espíritu, rescatadas, libres? ¿O vivimos según la lógica mundana, corrupta, haciendo lo que el diablo nos hace creer que es nuestro interés? Una tendencia a resistere alla liberazione. Hay siempre en nuestro camino existencial una tendencia a resistirnos a la liberación. Tenemos miedo de la libertad. Preferiamo più o meno inconsapevolmente la schiavitù. Paradójicamente preferimos más o menos inconscientemente la Ci esclavitud, pone davanti al tempo e di fronte alla nostra responsabilità di viverlo bene. La libertad nos asusta porque nos pone ante el tiempo y ante nuestra responsabilidad de vivirlo bien. La esclavitud reduce el tiempo a momento y así nos sentimos más seguros, es decir, nos hace vivir momentos desligados de su pasado y de nuestro futuro. La schiavitù ci impedisce di vivere pienamente e realmente il presente, perché lo En otras svuoto palabras, la esclavitud nos impide vivir plena y realmente el presente, porque lo vacía del pasado y lo cierra ante el futuro, a la eternidad. La schiavitù ci fa credere che non possiamo sognare, volare, sperare. La esclavitud nos hace creer que no podemos soñar, volar, esperar. Un grande artista italiano che per il Signore fu più facile togliere gli israeliti dall'Egitto che togliere l'Egitto dal cuore degli israeliti. Decía hace algunos días un gran artista italiano que para el Señor fue más fácil quitar a los israelitas de Egipto que a Egipto del corazón de los israelitas. Habían sido liberados materialmente de la esclavitud, pero durante el camino en el desierto, con varias dificultades y con el hambre, comenzaron entonces a sentir nostalgia de Egipto, cuando comían cebollas y ajo. Ma si dimenticavano che ne mangiavano al tavolo della schiavitù. Pero se olvidaban que comían en la mesa de la esclavitud. Si annida la nostalgia della schiavitù, perché apparentemente più rassicurante, più della libertà, che molto più rischiosa. En nuestro corazón se anida la nostalgia de la esclavitud, porque aparentemente nos da más seguridad, más que la libertad, que es muy arriesgada. ¿Cómo nos gusta estar enjaulados por tantos fuegos artificiales, aparentemente muy lindos, pero que en realidad duran solo pocos instantes? Este es el reino, esta es la fascinación del momento. Da questo momento. esame di coscienza dipende anche per noi cristiani la qualità del nostro operare, del nostro vivere, della nostra presenza nella città. De este examen de conciencia dependen también para nosotros los cristianos la calidad de nuestro obrar, de nuestro vivir, de nuestra presencia en la ciudad, de nuestro servicio al bien común, de nuestra participación en las instituciones públicas y eclesiales.
que Por tal rappresenta motivo, y un siendo grande también obispo dono, de Roma, quisiera perché detenerme significa sobre nuestro vivir en abitare nella Roma, città que eterna. representa un gran Significa don, per un porque cristiano significa soprattutto vivir en la far ciudad parte eterna, della Chiesa significa para un fondata cristiano, sulla sobre todo, testimonianza formar e parte de sul la iglesia martirio dei fundada santi sobre el apostoli testimonio y Pietro e sobre el Paolo. martirio de los santos E apóstoles pertanto Pedro y anche Pablo. di questo ringraziamo il Signore. Y por lo tanto también por Al ello tempo rendimos stesso gracias al Señor. Y al rappresenta mismo una tiempo grande representa responsabilità. una grande responsabilidad. Gesù ha detto: a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. Y Jesús dijo, al que se le Dunque, confió mucho, se le reclamará domandate, mucho más. in questa città, in questa comunità ecclesiale, siamo liberi o siamo schiavi? Por lo tanto, Siamo preguntémonos, sale en e esta ciudad, luce en esta o comunidad siamo eclesial, lievito ¿somos libres o somos oppure esclavos? ¿Somos siamo sal, spenti, somos levadura insipidi, o estamos apagados, ostili, sosos, sfiduciati, hostiles, irrilevanti, desalentados, irrelevantes stanchi? y cansados? Senz'altro le gravi vicende di corruzioni emerse di recente richiedono una seria e consapevole conversione dei cuori per una Sin duda, los rinascita graves hechos de spirituale. corrupción emergidos recientemente Come requieren pure una per un seria y consciente rinnovato conversión de impegno los per corazones para un costruire una renacer città più espiritual y giusta moral, e así solidale, como para un renovado compromiso para dove i construir poveri, una ciudad más i justa y deboli solidaria, donde e los gli pobres, emarginati los débiles y siano los al centro marginados delle nostre estén en el centro de preoccupazioni nuestras e del preocupaciones nostro y de agire nuestras quotidiano. acciones de cada día. È necessario un grande e quotidiano atteggiamento di libertà cristiana per avere il coraggio di proclamare nella nostra città Es che necesaria una occorre gran y cotidiana difendere i actitud de poveri libertad e cristiana non para tener difendersi el dai coraje de poveri, proclamar en nuestra che ciudad occorre que hay servire que i defender deboli a los pobres e y non no servirsi defenderse de los dei pobres, deboli. que hay que servir a los débiles y no servirse de los débiles. L'insegnamento di un semplice diacono romano ci può aiutare. Las enseñanzas de un Quando simple chiesero a diácono San romano nos puede Lorenzo ayudar. di portare e mostrare i tesori Cuando della le pidieron a Chiesa, San Lorenzo que llevara y mandò mostrara los tesoros de la semplicemente alcuni iglesia, poveri. llevó simplemente a algunos pobres. Quando in una città i poveri e i deboli sono curati, Cuando en una ciudad los pobres y los débiles son cuidados, acudidos y ayudados, essi si ellos rivelano il se revelan como el della tesoro Chiesa de la iglesia e un tesoro nella società. y un tesoro en la sociedad. Invece, quando una società ignora i poveri, li perseguita, li criminalizza, li costringe a maffiarsi, quella En cambio, società cuando una sociedad ignora a los pobres, los persigue, los criminaliza, los obliga a mafiarse, esa sociedad se empobrece hasta la miseria, pierde la libertad y prefiere el ajo y las cebollas de la esclavitud de su egoísmo, de la esclavitud de su pusilanimidad. e quella società cessa di essere cristiana. Y esa sociedad deja de ser cristiana. Cari fratelli e sorelle, concludere l'anno e tornare ad affermare che esiste un'ultima ora. Queridos hermanos y hermanas, concluir el año es volver a afirmar que existe una última hora y que existe la plenitud del tiempo. Nel ringraziare e nel chiedere perdono ci farà bene domandare la grazia di poter camminare in libertà. Al concluir este año, al dar gracias y pedir perdón, nos hará bien pedir la gracia de poder caminar en libertad para poder reparar los tantos daños hechos y poder defendernos de la nostalgia de la esclavitud y no añorar la esclavitud. La Vergine Santa, la Santa Madre di Dio, La Virgen Santa, la Santa Madre de Dios, que está en el corazón del templo de Dios, nel principio si è fatto uno di noi nel tempo, ella che ha dato al mondo il Salvatore ci aiuti ad accoglierlo. cuando la palabra que era en el principio se hizo uno de nosotros en el tiempo, ella, que ha dado al mundo al Salvador, nos ayude a acogerlo en el corazón abierto, para ser y vivir verdaderamente libres como hijos de Dios.